vamos a continuar alabando a nuestro Señor, entonando este canto que dice: mi Dios es real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo siento en mi ser. Gloria al Señor. Siéntalo en esta tarde en su ser, hermano, mientras entonamos este canto. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde pero esto sé, y es verdad que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es Vamos a entonar unos cantos de adoración. Disponga su corazón, hermano, para adorarle con estos cantos de adoración. Puede levantar sus manos, puede adorar a Dios, hermanos. Este es el lugar correcto. Gloria al Señor. Quiero escuchar todo hacemos, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar hablar. Señor, Quiero
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Soberano, tuya es toda la gloria, gloria al Señor. tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, Gloria a Dios, porque toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Padre eterno. Aleluya. Quiero llevarle a una reflexión en un pasaje clásico, hermanos, pero que es muy interesante. En el libro de Josué voy a hablar de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Así se va a llamar el tema. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Así se va a llamar. Está cortito, ¿verdad? Dígalo conmigo, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tanto es para nosotros esto que le llamamos ahora una palabra que se ha usado mucho en este tiempo? Esencial, esencial. Y en el libro de Josué capítulo 1, verso 8. Dios está hablando con Josué y le da esta promesa. Dios está hablando con Josué y le da esta promesa maravillosa y le está hablando precisamente sobre la comisión para guiar a Israel y para conquistar lo que parecía inconquistable. Mire lo que dice en el verso 8, leámoslo juntos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. A la luz de esta hermosa escritura, que es muy conocida por todos nosotros, hermanos, quisiera señalar varias cosas que son, diríamos nosotros, que son sumamente importantes en nuestra vida como creyentes. Precisamente porque tiene el énfasis de que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, seamos prosperados y tengamos éxito. Dios no patrocina fracasos. Dios siempre nos está motivando, impulsando a tener éxito, a ser exitosos, pero también a ser prosperados. Por eso le dice claramente la instrucción a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hay un gran mandamiento que Dios le da precisamente a Moisés y que recientemente había fallecido, y ahora Josué toma la batuta, toma el liderazgo, toma ahora la dirección de una posición, hermanos, que era demasiado alto el rango para él. Él durante 40 años se acostumbró solo a recibir órdenes y ahora cambiaron las cosas. Ahora él tenía que dar órdenes. Y no es lo mismo recibir órdenes que dar órdenes. No es lo mismo ser guiado a guiar a otros. No es lo mismo que otros tomen decisiones y nos den instrucciones, a que nosotros tengamos que tomar decisiones prudentes, inteligentes, sabias, ordenadas y encaminadas al propósito de Dios. No es lo mismo. Por eso ahora a Josué se le encomienda esta noble tarea. Josué está juntamente con el pueblo de Israel a punto de entrar a conquistar la tierra de Canaán. Para todo el pueblo de Israel, hermanos, esto era una prueba de fe. Ahí serían probados si realmente los 40 años del peregrinaje valieron la pena. Si realmente ellos pudieron conocer a Dios, que ese era el propósito. Que el pueblo que estuvo 430 años cautivo en la miseria, en el dolor, en la tragedia, en el sufrimiento, en la agonía, Dios quería transformar sus mentes, transformar su espiritualidad para que se volvieran al único Dios verdadero y pudieran experimentar de que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob era el único Dios verdadero y era la única esperanza para ellos. Pero el pueblo de Israel, hermanos, a pesar de todas las buenas experiencias que había tenido, en este momento estaba aterrorizado, estaba amedrentado, porque tenía que enfrentar grandes ejércitos. Ellos mismos caminaban en ese complejo de sentirse inferiores. Y qué duro es cuando nosotros como cristianoides de este siglo caminamos, hermanos, con esos complejos siempre de sentirnos inferiores a todo, que todo nos rebasa, que todo nos vence, que todo nos derrota. Ellos se sentían frustrados porque estaban aterrorizados, porque ellos tenían que enfrentar a ejércitos bien preparados, tenían que enfrentar a los gigantes de la antigüedad, hombres de guerra, hombres acostumbrados a enfrentar, a pelear. Y ellos estaban, hermanos, aterrorizados.
Y su preocupación de este pueblo de Israel se denota precisamente cuando Dios los anima tantas veces, hermanos, y le dice precisamente a Josué constantemente la consonante que precisamente Dios le habla a Josué: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero también Dios le da a Josué una promesa maravillosa. Esto, hermanos, que ahora está viviendo Josué como líder, no era una prueba sencilla. Era una experiencia donde él tenía que aprender muchas cosas. Porque esta prueba era precisamente poner en peligro, o se trataba de poner en peligro no solo la vida de él, sino la de su familia y la de todos los demás que lo seguían. Por eso Josué era un ser muy temeroso. Dios, conociendo su corazón, es entonces cuando le habla a Josué y le enseña lo que tiene que hacer. Depender de la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios, confiar en los mandamientos y en las promesas de Dios. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en ese perfil de la palabra de Dios, por eso los escritores de la Biblia dicen que lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Dice, lumbrera. Ella nos va a iluminar. Cuando parece que los enemigos, hermanos, son demasiado feroces, agresivos y parecen invencibles, la poderosa intervención de Dios ilumina nuestra vida y sabe que no estamos solos, que Dios siempre peleará por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por ello? Miren, hermanitos, la Biblia no es simplemente un libro. No solamente es un libro que se lee para estar solamente informado acerca de Dios, acerca de su plan, sino que la Biblia, hermanos, es un libro que se lee y se obedece para ser transformados. Es decir, salir de nuestra mediocridad, salir de esos desniveles en los que a veces caemos porque somos humanos, porque somos gente natural, pero la poderosa palabra de Dios nos transforma. Y cuando usted y yo nos convertimos en fieles, obedientes a la palabra de Dios, esa palabra nos transforma. Cuando experimentamos el amor de Dios y cuando podemos experimentar también su misericordia. La Biblia, mis hermanos, que es la palabra de Dios, es un tesoro perfecto. Es un tesoro perfecto. Dígalo conmigo, la palabra de Dios es un tesoro perfecto. Dígalo otra vez, la palabra de Dios es un tesoro perfecto. Y fíjese qué es lo que provoca la palabra de Dios. Nos transforma. No solo nos informa, sino que nos transforma. Pero también nos ilumina. La palabra de Dios no solamente nos transforma, sino que también nos ilumina. La palabra de Dios, hermanos, también nos juzga. Nos hace ver nuestra realidad cuando no estamos haciendo las cosas en el propósito de Dios. Pero la palabra de Dios también nos prepara. Nos prepara para esos momentos que han de llegar a nuestra vida. La palabra de Dios siempre estará ahí para prepararnos. Pero también la palabra de Dios, hermanos, nos hace crecer. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Pero mire, hay una serie de exigencias, hermanos, de parte de nuestro Dios, a fin de que nosotros podamos obtener sus bendiciones y que son precisamente fundamentales en nuestra vida. La primera de ellas es la meditación en la palabra de Dios. Anótelo, por favor. No creo que se lo aprenda de memoria, hermanos. La verdad, no los veo con esa capacidad. Mejor anótelo. Es
la meditación en la palabra de Dios. Esa es el primer fundamento que Dios le habla a Josué. Meditar en ella. Meditar en la palabra de Dios. Y nos dice que debe estar la palabra de Dios en nuestra boca. Es decir, que debe formar parte de nuestro vocabulario en todo tiempo. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios de día y de noche. En esa palabra viva. Esto es un principio sencillo, hermanos, que si saturamos nuestra mente y nuestros pensamientos con la palabra de Dios, esta saldrá de nuestra boca de manera automática. Cuando menos lo pensemos, cuando menos imaginamos, en los lugares que menos imaginamos. Escuchaba el testimonio de un niño que está allá arriba, que cuando se despide de sus compañeros o de sus maestros, dice: Dios les bendiga. Y le dicen: ahí viene el niño que a todos nos bendice, porque eso es lo que hay en su corazón. Mire lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Voy a esperar que lo encuentre, yo aquí lo tengo. Proverbios 23:7. Es necesario meditar. Por eso es la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. El primero de ellos es meditar, hermanos. Que esté la palabra de Dios continuamente en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dice Proverbios 23:7? ¿Lo tiene? Lean lo que dice. Así es, como el hombre piensa en su corazón, así es. Así es el hombre. Precisamente así lo dice. Veamos lo que dice Jesús en Mateo 12:34. No lo busquen, dígalo conmigo. Jesús dice: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Pero anótenlo y mejor léanlo, por favor. Mateo 20, les dije 12:34. Esa es la enseñanza de Jesús. De la abundancia del corazón. ¿Qué es lo que sale de nuestros labios, hermano? Al levantarnos, al acostarnos, al hacer las cosas cotidianas de la vida, sin querer. A veces la gente se despide de uno y lo primero que le decimos: Dios le bendiga. Ah, caray, dice que, y se queda la gente, gracias, gracias. Igualmente, dicen, porque eso lo traemos en nuestro corazón, la bendición para todos. O cuando sucede algo asombroso, decimos: gracias a Dios. O cuando viene algo contra nosotros, la sangre de Cristo nos cubra. Eso es precisamente ese ejercicio que debemos nosotros practicarlo a diario. Por eso el primer consejo que se le da a Josué es precisamente la meditación en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. Generalmente, miren, hermanos, nuestra mente se satura de imágenes, de todo lo que vemos, de todo lo que oímos, de todo lo que palpamos, de todo lo que gustamos, de todo lo que olemos. O sea que todo esto es por los sentidos. Por los sentidos. Por eso dice la Biblia que es fundamental meditar en la palabra de Dios. Dígalo conmigo otra vez. Es fundamental meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de meditar en la palabra o en los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el propósito? No es algo ocioso, hermanos. Esto nos lleva, cuando usted y yo somos obedientes. Acuérdese que la misma palabra dice cuando no solamente debemos ser oidores, sino hacedores.
Hay quienes oyen y oyen bien, pero les falta el segundo paso, que es hacedores de la palabra. Todo lo sé, pero no hago nada. Todo lo entiendo, pero no soy demasiado perezoso porque no me conviene. Y la instrucción es meditar. Pero ¿cuál es el propósito de meditar en los mandamientos de Dios o de meditar en la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito? Y dice aquí claramente la palabra: para que guardes. Segundo, para que hagas. No solamente atesorarlo, sino hacerlo. O sea, practicarlo, hermanos. De nada sirve conocer los 10 mandamientos si no los practico. ¿De qué sirve? Yo a veces he pensado, cuando estoy meditando en estos tipos de mensajes, ¿de qué sirve, hermano, si yo a usted le entrego un frasco de vitaminas que tiene vitamina C, vitamina K, vitamina de todo tipo, y le digo, hermano, por favor, mire, esto le va a resolver su problema, esto le va a ayudar en todo su sistema digestivo, su sistema circulatorio, y todo le va a beneficiar? Porque mire, aquí dice y aquí, pero siga las instrucciones. ¿Y de qué sirve si usted agarra el bote y lo guarda? ¿De qué le va a servir a usted? De nada. Ahí está el problema resuelto, pero si no lo aplicamos, no hay resultados. Y el propósito, hermanos, de que nosotros meditemos en la palabra de Dios, que meditemos en los mandamientos de Dios, es para que guardemos. Y número 2, para que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, hermanitos, que lo que aquí se nos dice, que es bueno el conocimiento, pero es mucho mejor la obediencia. Es mucho mejor la obediencia. Hay gente que conoce de todo. Usted le habla de hermenéutica y la maneja al dedillo, como decimos. Le habla de homilética y tiene palabra, no se queda callado. Pero ¿de qué le sirve conocer todo si no lo aplica? Es mucho mejor la obediencia. Conocerlo es bueno, pero es mucho mejor lo que se le dice a Josué, precisamente para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Veamos Salmo 19, verso 14. Por favor, localícelo conmigo. ¿Qué dice este salmo? Les dije, ¿salmo qué? Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Leámoslo juntos, por favor. Aquí está, rapidito, ahí está el Salmo 19, verso 14. Como dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía. ¿Y qué más? Y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Cuando vengan esas tormentas a nuestra vida, cuando vengan esos pensamientos, hermanos, que parecen destruir nuestros proyectos, porque hay una constante amenaza, el celo, la ira. Vivimos en una sociedad muy agresiva, vivimos en tiempos peligrosos, como dice el apóstol Pablo. La alimentación no nos ayuda a nada, la alimentación nos hace muy agresivos. Por eso la Biblia dice que tú eres lo que comes. Esos pequeños descuidos son los que a veces nos llevan a la búsqueda de Dios. Cuando llegamos a enconarnos o llegar al punto donde decimos, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo resolver el problema, y nuestra vida se va haciendo nudos en nuestro matrimonio, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, en nuestra relación personal, de decir, ya no sé a dónde ir ni qué hacer. Ya no sé realmente de qué manera encontrar una solución. Es ahí donde la palabra de Dios se hace necesaria. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos. Cuando viene esa palabra de Dios a nuestra vida, maravillosa la palabra de Dios que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y luego dice: siempre te ayudaré
Cuando viene esa palabra a nuestro corazón y, hermanos, llega como un rompecabezas, es en el momento cuando de manera automática clamamos a Dios, buscamos a Dios. David decía: pacientemente esperé a Jehová. Y luego la aseguranza de David era: y él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y luego dice: y puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios que siempre nos va a ayudar. Es importante, hermanos, es fundamental que en nuestra vida esté meditando en la palabra de Dios. Y el propósito de meditar en la palabra de Dios es para guardarla, para atesorarla. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Para practicarla, no solamente debemos conocerla, sino que debemos hacerla una realidad en nuestra vida. En tercer lugar, ¿cómo es que podemos ser bendecidos? ¿Cómo es que podemos encontrar contentamiento espiritual y bienestar espiritual en nuestra vida? Mire lo que dice ahí el texto que hemos leído de Josué. Dice: entonces, porque entonces harás prosperar, ¿qué dice ahí? Harás prosperar tu camino y todo, dice, todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Cuando nosotros, hermanos, analizamos este pasaje de Josué 1:8, este pasaje de Josué 1:8, hermanos, es un eco del pacto mosaico, de un pacto que Dios estableció con Israel en el Sinaí. O sea, no es algo aislado. Dios está caminando lentamente con nosotros. Por eso todas las promesas de Dios, toda la palabra profética, toda la palabra, hermanos, que venga de revelación, debe estar fundamentada en la palabra que Dios ha dicho. Mire, vayamos rápidamente a una lectura ahí en Éxodo 19. Éxodo 19, por favor, si son tan amables. Éxodo 19, leemos el verso 5 y 6. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos, despacio. Verso 5, Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ¿y qué más? Y guardares mi pacto, vosotros seréis. Todos quieren, yo quiero ser el especial tesoro, sí, pero eso no se da nada más porque sí. Ya lo hemos dicho muchas veces, hermano, que no por nacer en una cochera usted es un carro. Porque hay gente que así, no, yo nací en la iglesia, ahí nacieron mis hijos, pero no por nacer ahí son cristianos. Para ser cristiano tiene que abrir su corazón, confesar sus pecados y recibir a Jesucristo como su Salvador personal y vivir conforme a su palabra. Mire lo que dice, leámoslos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Esto es lo que pudiéramos llamar un acuerdo bilateral, hermanos. Si Israel era desobediente, Dios lo maldeciría. Por eso la primera parte de Josué es la condición del pacto. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito. La segunda parte de este versículo es muy sencilla. ¿Sí? Mire lo que dice la segunda parte de este versículo. Le recordaba que de lo que ocurriría si ellos cumplían con su parte del pacto,
porque entonces harás prosperar tu camino. Era un acuerdo bilateral, hermanos. Es un compromiso de dos. Dios cumple si yo cumplo. Dios cumple su palabra si yo obedezco. Si yo soy fiel, Dios permanece fiel. Mire, las bendiciones de Dios no son para gente, hermanos, gente sin vergüenza. Porque hoy se ha levantado mucho esa prédica, hermanos, de que confiéselo. Eso no es así. Mejor obedezca, mejor. No, confiéselo. Una bola de demonios confesando. Usted presione a Dios, presiónelo. ¿Quién va a presionar a Dios? Hay un compromiso bilateral. Dice, si meditares en mi palabra de día y de noche, entonces serás prosperado y todo te saldrá bien. Y la gente le preguntará, bueno, ¿y cómo a ti sí te salen las cosas? ¿Cómo a ti sí te duran las cosas? ¿Cómo a ti las cosas te rinden más? Porque yo cumplo con la palabra y Dios se encarga de cumplir la otra parte. Es un pacto bilateral. Por eso podemos decir con seguridad que esta es una promesa exclusiva para aquellos que son obedientes al precepto de Dios. Fíjense, hermanos, hay una lectura que nos amplía este concepto. Y ustedes lo saben, pero vamos a leerlo en el Salmo número 1, en el verso 1 y 2. Y el escritor ahí nos comparte algunos consejos. Dicen que si oímos consejo, llegamos a viejos, hermano. Hay gente que llega viejo, hermano, y llega empobrecido, en una vida de miseria, que su testimonio, en lugar de dar crédito, hermanos, da miedo y da desconfianza. Hay gente, hermano, que no se convierte al evangelio por el testimonio de su propia familia, porque dicen, hombre, para ser igual que mamá, acá estamos bien. Para ser igual que papá, acá estamos bien. Para ser igual que mi hermano, yo aquí estoy bien. Estoy mejor que él. Porque su mente está envenenada. Y mire los consejos que se nos amplían en esta lectura del Salmo 1, verso 1 y 2. ¿Lo tiene ya? ¿Qué dice el Salmo 1, verso 1 y 2? ¿Qué dice? Bienaventurado el varón que no anda en consejo. Ese es el primero. El segundo, ni escucha el consejo de los malos. ¿Y qué más? O sea, no sentarse en lugares malos. Da 3 consejos ahí. El primer consejo, no andar en consejo de malos. El segundo consejo, no escuchar el consejo de los malos. Es increíble que nosotros andemos escuchando consejos y orientación de gente perversa, enemiga de Dios. Nosotros tenemos al mejor consejero, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos, hermanos, la ventaja sobre el mundo, porque nosotros tenemos al mejor consejero del mundo, que es Dios. El que le busca lo halla. El que toca la puerta se le abre, dice. Clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé. Pero no sentarse con los malos. Aquí hay varias imágenes, hermanos, que nos hablan de un proceso de 3 etapas. Caminar, estar y sentarse. Son las imágenes que se desprenden de esta lectura y nos hablan de un proceso de 3 etapas: caminar, estar y sentarse. Es decir, hermanos, cuando habla de caminar, no debemos nosotros, hermanitos, escuchar lo que los impíos tienen que decir, menos seguir sus consejos. No debemos por nada, hermanitos, a exponernos a las mentiras de las personas que evalúan el mundo sin tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Se ha fijado que nosotros somos tan ingenuos, hermano? Por favor, hermanos, no hay esperanza para el mundo si nuestra confianza está aquí. Nuestra esperanza, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
Y eso es lo que dice, que no debemos exponernos a las mentiras de esas personas que evalúan al mundo sin tener en cuenta la palabra de Dios. Pero también nos habla de estar, porque si nos encontramos caminando con ellos, no se quede con ellos, hable con ellos, pero no debemos permitir que la conversación se haga más profunda con ellos y que nos hagamos al formato de ellos. Nosotros sabemos en quién hemos creído y nadie nos va a mover. Pero esta imagen final, hermanos, el no sentarse con el escarnecedor, como dice la Escritura, es no debemos acercarnos demasiado a los que se burlan de Dios. Unos hasta les llaman compadres. Es mi compadre. No debemos sentarnos con los que se burlan de Dios, hermano. Eso es lo que dice el Salmo número 1. Lo leemos otra vez. Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita ¿qué? De día y de noche. ¿Cuál es la bendición? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja, hermanos, no disminuirá nuestra fuerza. Cuando en nosotros hay lo que se llama honestidad, integridad y una dirección absoluta hacia nuestro Dios, jamás nosotros seremos avergonzados. Podemos estar caídos muchas veces, podemos resbalar otras veces, pero desde ahí la poderosa mano nos levantará. Por eso Dios le habla a Josué y le dice: Josué, no te apartes, medita de día y de noche en la palabra, en el mandamiento que os he dado para vosotros, porque ustedes son mi especial tesoro. ¿Cuántos se sienten, hermanos, que realmente somos el especial tesoro de Dios? Para que se oiga ahí en la cámara, así no van a convencer ustedes a nadie. ¿Qué dice? ¿Cuántos se consideran que son el especial tesoro? Ya más o menos así se oyó allá, pero así lo dejamos. Ya es todo lo que dan. Si queremos ser bendecidos, tenemos que alejarnos de todas aquellas personas que se burlan de la verdad divina. Ahora, ¿por qué es que nosotros, hermanos, como predicadores hacemos énfasis en esto de meditar en la palabra de Dios? Vamos a ver un pasaje, ¿les parece bien? Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, les voy a decir el verso 7 hasta el verso 9. Dice: la ley de Jehová, ¿cómo es, hermanos? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, ¿cómo es? Es fiel, que hace sabio ¿a quién? Mire, hermano, usted es una persona sencilla, no necesita títulos para ser escuchado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? El verso 8. Son rectos. ¿Y qué hacen esa bendición? Alegran el corazón. El precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. El número 9, el temor de Jehová, ¿cómo es? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Y luego dice, todos justos. Hermanos, la Biblia tiene más de una función en nuestra vida. Y en esto que acabamos de leer, hermanitos, encontramos 6 títulos. 6 títulos que nos dan una fotografía correcta de lo que es la palabra de Dios. Anótelos, por favor. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que el testimonio de Jehová es fiel, que los mandamientos de Jehová son rectos, que el precepto de Jehová es puro, que el temor de Jehová es limpio y que los juicios de Jehová son verdad. Son verdad. Por eso la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como cristianos.
Cuando usted y yo nos apropiamos de todas esas promesas, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Nuestra vida va a tomar otro rumbo. Esas personas sencillas, esas personas que sin títulos de nada, pero cuando tienen la palabra de Dios en sus labios, oiga, qué delicia es escucharlos. Que a veces le dice, yo quiero que usted ore por mí, pero ya oramos, hermano, nosotros, sí, pero yo quiero que él o que ella ore por mí, porque la palabra que usted pronuncia es una delicia para ellos, porque usted la medita en su corazón, porque usted la ha experimentado en su corazón. Pero también nos dice que la Biblia, hermanos, hace en nosotros lo que hace la Biblia en nosotros cuando meditamos en ella. Vuelvo a recordarles que la Biblia no solamente es para estar informados, la Biblia es para que nosotros seamos transformados. Dice que convierte el alma, transforma todo nuestro ser. Y también dice que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo en hebreo se refiere a una puerta abierta, porque las personas ingenuas se les veía como si tuvieran las puertas de la mente abiertas de par en par. No debemos permitir que todo entre en nuestra vida. Tenemos que aprender a discernir. Como dice Pablo, nosotros debemos meditar en todo, debemos aprender de todo, pero debemos retener lo bueno. ¿Y qué más debemos hacer? Dice, y desechar todo lo malo, todo lo malo. Pero también dice la Escritura que alegran el corazón. Son la verdadera fuente del gozo para el ser humano. Hermano, qué triste es cuando se nos acabe el gozo. Dice un cántico precioso: el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Qué triste cuando se nos acabe el gozo. Si yo les pregunto si están gozosos, me van a decir amén, ya lo sé. Pero una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que aparentamos. Y aquí claramente nos dice que la palabra de Dios es la verdadera fuente de gozo para el ser humano. Pero también dice que alumbra nuestros ojos. Es decir, que debemos decirle: Señor, permíteme ver lo que no podemos ver. Ayúdame a entender lo que no quiero entender. Ayúdame a comprender lo que no quiero comprender, porque soy caprichoso, terco, obstinado. Ayúdame a comprender tu verdad. Hay cosas que nosotros queremos hacer. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla a través de los sueños, hermano? En los postreros días dice que Dios hablará en sueños, por revelaciones. Y yo anoche tuve un sueño en donde Dios me contestó lo que yo estaba terco en hacer. Y Dios me lo contestó y me dio claridad. No lo entendía tan fácilmente, no era para mí fácil, pero todo el día anduve meditando en él. Esta mediodía salí a atender un asunto de una pastora allá en Adolfo López Mateos, allá por Zaragoza, y todo el camino pensaba invitar a alguien para ir platicando, pero dije no, ¿para qué? A veces las pláticas no edifican, mejor me voy solo y hablo con Dios para que me diga qué quiso darme a entender con ese sueño, porque yo estoy terco en hacer algo. Y Dios me habló anoche y me hizo entender, y a eso se refiere: alumbra nuestros ojos, porque a veces se pone la venda del capricho, de la terquedad, de la necedad, cuando Dios tiene cosas mejores para nosotros. Cuando Dios quiere que no se apague el gozo de nuestra vida, y Dios le habla a Josué y le dice: meditarás en ella de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, si haces eso, harás prosperar tu camino, dice, y todo, absolutamente todo, te saldrá bien.
Ahora, eso de la palabra de Dios nos hace permanecer para siempre. Podemos confiar, hermanos, en que no es necesario actualizarla para cada cultura, para cada sociedad o cada tribu. Veamos lo que dice Isaías 40, verso 8. Se lo saben de memoria. Les estoy dando puros tips, hermanos, de puros textos que se deben aprender de memoria. Y me preocupa que ustedes los anden buscando como si no lo supieran de memoria. Pero lo deben saber de memoria. Pero la culpa es mía, porque yo soy su pastor y no les he enseñado. ¿Qué dice Isaías 40, verso? Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra dice que no pasará. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso los que confían en Dios jamás serán avergonzados. Y tenemos una gran cantidad de imágenes, de fotografías, de escenas maravillosas, como las de los 3 jóvenes hebreos que mantuvieron firme su confianza en Dios y en su palabra, y dijeron: no nos vamos a inclinar a adorar a ninguna imagen, porque nosotros sabemos que nuestro Dios puede librarnos de esa condenación a lo que hemos sido juzgados y condenados. Pero si no nos libra, de todas maneras no vamos a inclinarnos ante ninguna imagen. Porque ya ve que nosotros ahora circula la idea y la corriente en el trabajo. Es que algunos dicen: es que en el trabajo nos obligan. Ay, si al diablo, eso es mentira. Es que si no lo hago me van a correr. Que lo corran, Dios tiene mejor trabajo para usted. Y aquellos 3 jóvenes hebreos dijeron: no lo hacemos. Y fueron lanzados al horno de fuego. Si Dios muchas veces no nos va a librar de la hora de la prueba, pero lo que sí promete es estar con nosotros. Y aquellos 3 jóvenes hebreos inexpertos, pero amadores de la palabra de Dios, se paseaban en el fuego, en el horno de fuego. Cuando los musculosos aquellos los lanzaron, cayeron muertos. Pero aquellos 3 jóvenes delgaduchos, enclenques, pero poderosos en la palabra, caminaban, mire, como jugando con el fuego. Y decía: bueno, no fueron 3. Dijo: sí, pues yo veo 4. Y ese cuarto se parece al hijo de los dioses. Es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces Dios no nos ha sorprendido y nos rascamos la cabeza y decimos: y por poquito me tocaba a mí, pero algo se me ocurrió, algo pasó, algo sucedió? Es el ángel de Jehová que va cuidando de nosotros siempre. Ahora, Dios es justo y Dios produce en nosotros justicia integral que nunca podremos lograr por nuestra propia cuenta. Hermanos, a nosotros nadie nos roba. Los impíos pretenden robarnos, pero cuando el impío roba al justo, ¿qué dice esta bendita palabra, hermano? ¿Qué dice? Que Dios se lo regresa. ¿Cuántas veces? 7 veces. Cuando el impío le roba al justo, al que confía y espera en Dios, Dios se lo regresa 7 veces más. Esa es la palabra de Dios. Produce en nosotros una justicia integral que nunca podremos lograr por nuestra propia cuenta. Dios es justo, dígalo conmigo: Dios es justo. Y agréguele un poquito: Dios es fiel. Dios es fiel. Finalmente, ¿por qué es que debemos meditar en la palabra de Dios? Veamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. 2 de Timoteo. Les dije, 2 capítulo 3, verso 17. Dice: toda la escritura, ¿qué es? Es inspirada por Dios. ¿Qué más dice ahí? Útil para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más?
para corregir, para instruir en justicia. Y ahí nos dice cuál es el objetivo. Dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, usted y yo, seamos perfectos, eternamente preparados, enteramente preparados, dice, para toda buena obra. Aquí nos dice precisamente, hermanos, cómo es que se dieron las escrituras. Nos dice que la palabra de Dios es inspiración divina. ¿Sabe qué quiere decir inspiración divina? Que no puede ser razonada. No se puede razonar la palabra de Dios. Solo se tiene que obedecer y aplicar. Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas. Si te quedas de este lado del Jordán no vas a conquistar nada. El secreto está en cruzar el Jordán. Ay, hermano, pero si voy y me va mal, los cobardes no entrarán. Da el paso de fe. Ay, pero si me va mal, ¿cómo te va a ir mal si Dios te está dando instrucciones de que vayas? Pero si aquí estoy muy bien, pero de aquel lado te va a ir mucho mejor. ¿Por qué cree que hay muchos cristianoides, hermano, que se van a morir así iguales toda la vida? ¿Por qué no se atreven a decir, no, es que yo aquí sí me siento muy bien? Sí, pero ¿qué hacen las gallinas cuando viene una tormenta? Dígame, usted que es de rancho, porque todos son de rancho, hermano. No me digan que vienen de Europa, que vienen de la realeza. Todos tienen cara de rancheros. No se digan Nasir que aquí viene de Abasolo. ¿Qué hacen las gallinas cuando viene la tormenta? Busca sus polluelos para esconderse de la tormenta, ¿sí o no? Eso es lo lógico, es lo natural. Pero ¿qué hacen las águilas cuando viene la tormenta? ¿Qué hacen las águilas? A ver, aquí tenemos un doctor en teología, Nasir. Se elevan a las alturas y enfrentan la tormenta, porque sabe que la tormenta está aquí y en las alturas hay paz y quietud, y desde arriba se ve diferente. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Si usted se queda donde está, será el mismo de siempre, y la gente lo va a ver después de 30 años y dice, oye, no has cambiado nada, estás igualitito. Pues sí, pues no le interesa nada. Pero cuando usted lo ve, dice, oye, ¿cómo has cambiado, hombre? Hasta parece que no pasa el tiempo contigo. Mira, te ves rejuvenecido. ¿Sabe cuántos años tiene el presidente de Rusia, Putin? ¿Cuántos años tiene? Usted lo ve, mire, esbelto, fornido. El más codiciado de todas las rusas es él, de todos los rusos es el más codiciado, esbelto. Habla 6 idiomas. Conoce todas las artes marciales y también lo que practicó Rom. Usted lo sabe, él nos pone aquí. Tiene casi 70 años y viene de la nada, pero se elevó a lo más alto cuando recibió. Pero ¿sabe cuál es su bandera? Honestidad, integridad. Todo lo que no nos gusta. ¿Sabe desde cuándo está ahí? Desde el año 2000. Ya pasó Clinton, ya pasó Bush, ya pasó el otro despeinado y vino el otro peinado y seguirá manteniéndose ahí, porque cuando usted camina en los preceptos de Dios, como él dice aquí en Rusia, no se va a aceptar el matrimonio igualitario mientras yo esté, ni tampoco se aceptará el aborto mientras yo esté, y no se aceptará eso. Aquí se va a vivir de acuerdo a los valores y principios que Dios ha destinado a los seres humanos. ¿Dónde se oye eso acá? Si el país más fanático y religioso de los Estados Unidos, y lo estoy diciendo desde aquí, es el que promueve toda esa promiscuidad, y se dan el golpe de pecho que son evangélicos, que son cristianos, son una bola de sinvergüenzas.
Por eso es importante que usted y yo meditemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspiración divina. Pero también nos dice para qué se nos dieron estas instrucciones: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero como dije ya, también se nos dan los objetivos generales, el propósito general, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. ¿Sabe de qué nos habla esto ya para finalizar, hermanos? Nos habla de madurez espiritual. Nos habla de, para ser, hermanos, de acero, diríamos, para ser de acero inoxidable. Pero para esto, hermanos, se requiere de un proceso mediante el cual se nos prepara y se nos perfecciona, e incluye 4 cosas que son fundamentales: doctrina, amonestación, corrección y disciplina. Por eso necesitamos la importancia de meditar en la palabra de Dios, para andar precisamente en la senda recta, porque la palabra de Dios, hermanos, nos exenta de riesgos. La palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, nos blinda del temor. No tendremos temor de malas noticias, dice. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Meditar en la palabra de Dios nos garantiza el éxito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios nos revela todo, hermanos. Nos dice: no lo hagas, no salgas, no vayas. Uno es muy aventurero y uno a veces dice: pues es que aquí ya di, es que, bueno, pero ya Dios te dio la instrucción. Ya cumpliste el propósito de Dios. Meditar en la palabra de Dios nos consuela, nos fortalece. Meditar en la palabra de Dios nos limpia de toda duda. Y finalmente, meditar en la palabra de Dios nos purifica, nos hace más livianos y hace que la vida sea más agradable, y nosotros seamos agradables a Dios. Josué, hermanos Josué o Josuesas, ¿están dispuestos a obedecer a Dios? ¿Están dispuestos a caminar en la voluntad de Dios? Tenemos que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Meditar en ella. Confiar en la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así de que, hermanos, caminemos siempre en la voluntad de nuestro Dios. Todo está bajo la guianza de nuestro Dios. Si caminamos en Él, si esperamos en Él, si confiamos en Él, jamás, óigalo bien, jamás seremos avergonzados. Jamás seremos avergonzados. Hoy estamos en una guerra espiritual, porque nuestro hermano y nuestro amigo Rodrigo Villarreal ayer entró a terapia intensiva. Pero estamos confiados en Dios, de que un día lo volveremos a ver aquí. No estamos encaprichados, queremos un testimonio de poder, porque Dios lo ha hecho muchas veces y lo seguirá haciendo, porque Dios es fiel a su bendita palabra. Y su palabra nos va a iluminar y nos va a alumbrar. Bendita sea la palabra de Dios. Cierre sus ojos y oremos a Dios. ¿Qué necesita que Dios no pueda darle? ¿Qué busca de Dios que Dios no pueda concederle? Pregunto yo. El secreto ahí está. Ahí está la palabra de Dios, como se le dice a Josué.
Nunca se apartará de tu boca, Josué, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que interpretar correctamente las promesas de Dios. Y debemos aplicarnos en ella. Y debemos esperar en ella. Dios no hace acepción de personas. Dios está esperando que usted y yo actuemos, caminemos y esperemos en Él. Confíe en las promesas de Dios. Dios es fiel a sus promesas. Él no cambia. Dios es fiel. Escribe el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso cuando dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si hemos de ser prosperados es para crecer en el conocimiento y semejanza de nuestra mayor riqueza, que es Cristo. Porque solo seremos más como Cristo cuando lo hagamos y agrademos a Dios como Él nos manda que lo hagamos. Te bendecimos esta noche, Señor, y te exaltamos con todo nuestro corazón. Quiero estar en pie conmigo unos minutos y juntos adorar a Dios. Y mientras Aarón y los hermanos cantan y tocan esta bella alabanza, ¿por qué no venimos aquí al altar unos minutos, hermano, y adoramos a Dios? Aleluya. Es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Dulce es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Fieles son las promesas de nuestro Dios. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. En Él está nuestra fe y nuestra confianza, en Jesús de Nazaret. Esperemos y confiemos en Él. Aleluya. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
bendecimos, Señor.